John, ¿cuál es el mejor recuerdo que usted tiene del baby fútbol? Bueno, yo creo que fue una etapa difícil llegar a jugar en la Marte, que así lo llamábamos nosotros. Y de los mejores recuerdos fue hacer bonitas jugadas, que siempre soñé tirar un sombrero. Tiré sombreros o hacía cosas diferentes en el momento. Usted en el fútbol profesional también las hizo. Yo Sí, sí lo recuerdo. sí, pero cuando era niño Sí. hacía muchas más jugadas. El fútbol el estilo de juego me fue cambiando a medida que maduraba. Yo creo que eso no solamente me pasa a mí, sino a muchos jugadores. Tuvimos un invitado aquí también en Laboratorio Podcast, en Fui Baby, Juan David Valencia, obviamente compañero suyo, y decía, así coloquialmente, es que este man se sacaba a los jugadores muy fácil. Sí, anteriormente, como te decía anteriormente, de niño, cambiaba mucho de ritmo, tiraba sombreros, túneles, gambeteaba mucho, pero me fue cambiando el ¿Y estilo. recordás algún gol así en especial de un sombrero, o un doble túnel, o así un gol especial que vos digas, yo me acuerdo en tal barrio, en tal, con 12, 11, o 10 años, ¿te acordás o no? Sí, sí me acuerdo. En la Pony Fútbol no lo logré hacer, Sí. pero tiré mi magia, mis Sí, sí, jugadas. sí. Pero ya jugando en liga llegué a hacer unos goles muy bonitos así. Sí. ¿Qué significa la Marte para vos? Después de tantos años y después de 10 clubes profesionales. Claro, eso es un recuerdo muy bonito, significa mucho para mí porque es como uno a los 12 años jugar fútbol profesional. Se siente uno feliz, importante, porque el jugador en cierta manera tiene como un ego que lo alimenta. Y de niño eso se empezó a alimentar al ver que hay muchas personas viéndome jugar, al ver que está la televisión, siempre hay pendiente de lo que uno hace como jugador. Entonces en diciembre había que cuidarse, ¿no? Pues el niño de no ir a jugar más de lo normal para no ir a lesionarse, porque todo el mundo estaba pensando, pasó el 31 y de inmediato tengo que ir a jugar el baby fútbol. Sí, yo creo que sí, pero uno, o bueno, en lo personal no medía eso. Por eso me dicen la goma, ¿cierto? Sí. No medía eso, yo siempre jugaba y disfrutaba, era feliz en todo momento y me decían que me cuidara para baby fútbol, pero uno en ese momento no mide las consecuencias de lo que puede suceder. Sí. Sí, hablaba con Juan David Valencia también y él decía, mi papá nunca me presionó para yo llegar a ser jugador profesional. Él quería que yo disfrutara. Y como él no llegó a ser arquero profesional, con él me iba y pateaba y demás. En tu caso, ¿con tu familia pasó algo similar o fue lo contrario y sí decían, bueno, John, usted tiene que llegar a ser jugador profesional? Bueno, yo creo que el papá de Bandai Valencia lo conozco Sí. también, porque jugamos juntos en la Pony. Eh, y sé que es una persona que es un buen tipo, una buena persona que siempre le desea lo mejor a los jugadores y, ¿por qué no a su hijo? Obviamente mucho más. Claro. En lo personal también lo vi con mi padre, le gustaba mucho que disfrutara, porque es que uno al final se da cuenta que disfrutar es la clave. Para mí las personas exitosas son las que son felices por medio de lo que hacen. Entonces yo creo que los niños deberían de disfrutar mucho y ser felices porque eso les traería, yo creo que, muy buenas cosas en el futuro. Cuando el trabajo no se convierte como en la obligación, como, es que sí, me toca ir a cumplir las 8 horas para que me paguen, sino puedo disfrutarlo porque es realmente lo que me gusta. Sí, sabes que eso yo lo aprendí en el proceso de mi carrera como jugador. Aprendí que disfrutar es la clave y que hay que hacer cosas que le apasionen a uno. Siento que estamos acá en la tierra de paso y que hay que hacer lo que nos gusta, disfrutar. ¿Y por algo pasaste por 10 equipos? Sí, bueno, al final de mi carrera decidí estar en varias ciudades, conocer varios lugares, Fue una disfrutar. decisión, Fue una decisión. ¿sí? Sí, porque los equipos, en los últimos equipos que estuve me querían renovar, pero no quise quedarme porque quería conocer otros lugares. Bucaramanga, Alianza, Cúcuta, esos. Sí, Bucaramanga es una ciudad muy bonita Sí. y me Bueno, para amañaba algo le dicen mucho. la ciudad bonita. Por ejemplo, en Cúcuta me amañé mucho. Yo adoro la gente de Cúcuta. Los quiero mucho porque creyeron mucho en mí, en mi talento, en mi juego. En el momento que jugué ahí estábamos en primera, hicimos cosas muy bonitas en el club. Limpiamos cosas negativas, que también es algo bonito dentro del juego, dentro del fútbol. Y, y me decían que me quedara para renovar, pero no, la verdad quería conocer otros lugares. Tejelo. Tejelo. ¿Qué trae a la memoria esa palabra tejelo?
Bueno, Tejelo es el barrio donde actualmente vivo. Es un barrio donde Dios me ubicó para disfrutar de las personas del alrededor. Y en Tejelo fue que logré jugar en la Pony Fútbol. Pero, pero en la Pony Fútbol realmente ese equipo era de Medellín, de Baloneros DIM. Y como Medellín necesitaba una ficha, porque en el momento no la tenía, entonces corren la ficha del barrio Tejelo. Y Marcos Velázquez era el técnico que vivía en el barrio Tejelo. Y Marcos Velázquez, también lo hablamos con Juan David, era el que tenía el ojo para decir, usted está aquí, pero creo que le va a rendir mejor acá. ¿Lo mismo pasó con usted? Bueno, Marcos creo que es un buen veedor del fútbol, un buen entrenador. Y en el caso mío fue diferente. Yo tuve problemas de crecimiento, algo parecido a lo de Messi. Yo tuve problemas de crecimiento, entonces me tuvieron que inyectar unas cosas para poder estirar, mientras que los otros personajes ya iban creciendo y que se desarrollaban los vellitos, a mí me costaba, a mí no, yo no crecía. Entonces, debido a eso, Marcos me quería cuidar y quería que no me sacaran de Medellín porque decían que yo era muy pequeño. Entonces Marcos Velázquez luchaba por protegerme porque creía en mi talento y decidió ponerme a jugar de lateral derecho porque yo jugaba era de volante 10, que por la estatura que de pronto en ese puesto iba a rendir y no me iba a costar, decía él. Y Y al final terminé jugando, él decía, jugué de lateral, pero después de la mitad de la cancha sos mi volante 10. Y terminé jugando ahí durante un buen tiempo. Sí. Pero ya después volví y retomé la posición que más me gustaba. Es como un común denominador en la cancha Marte número 1, encontrar, dicen, ¿no? Es el adagio popular, que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños. Y esa gran cantidad de volantes creativos talentosos que han pasado por la Marte, bueno, otrora Juanfer, James, su caso, que lo voy a incluir ahí, después llegaron los Brian Gómez, Carlos Paternina, ahora Chocolo, el que está en Millonarios que va para Fortaleza. ¿Por qué el jugador clasudo, el 10, siempre es de menor talla? ¿Tiene alguna hipótesis del por qué? Porque es que si usted se va a ver, chiquiticos, que desafortunadamente algunos entrenadores dicen no me sirven, ahora me sirven los de 1.90 que vayan y compiten y choquen, y nos estamos olvidando de ese talento que usted va a cualquier cancha de Medellín así dice, este juega bien. Pues la verdad no sé por qué, pero algo muy bueno para analizar. Pues igual también hay uno que otro jugador alto que también es 10 ejemplo, sí, Giovanni Moreno, Gio, claro, que es un talentoso. Pero haciendo un análisis sí me parece que hay mucho volante 10, Neider Morantes, Magnelli. Uy, son jugadores increíbles que sí, me tocó compartir con ellos y me parece que son de los mejores jugadores con los que he jugado. Realmente no sé por qué los volantes 10 son más pequeños y talentosos. Y hoy en esta versión del 2025 encontramos una gran cantidad de volantes 10 así chiquiticos, talentosos. Y son los que hacen parar la tribuna siempre, John. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que las personas o los veedores del fútbol están engañados en algunas cosas al ver el fútbol, porque es que Messi, bueno, en lo personal creo que es el mejor del mundo, el mejor jugador del mundo, y es pequeño, entonces un técnico cuando a alguien pequeño le dice que, y en especial acá en nuestra cultura, que no sirve o que no va a llegar. Que no va a llegar, como me pasó a mí, sí, que a mí me sacaron 2 veces de Medellín por eso, de las inferiores de Medellín. Pero yo creo que no pueden ver el fútbol y la vida de esa manera porque ya está demostrado que hay muchos jugadores pequeños que son inmensos. John, y después de esos 2 técnicos que lo sacaron a usted, que no vale la pena mencionarlos, o si usted lo quiere mencionar, adelante. Después de jugar en 10 equipos profesionales, de ser campeón del fútbol colombiano, ¿qué tiene para decir? No, yo creo que todo hace parte del proceso. Yo le agradezco a Dios que Dios me puso esas personas que no creían en mí o que me veían que yo era muy pequeño o que era muy flaco. Porque al final yo encontré inspiración a través de eso.
Eso me motivaba a creer en mí, a trabajar más duro, a luchar. Y no, a esas personas o a esos técnicos que hasta en la profesional no creían en uno, yo les agradezco porque hacen parte del proceso y me hicieron más fuerte. Y al final terminaste con esas inyecciones y demás, terminaste creciendo más de lo que estaba presupuestado en el momento. Sí, sí, claro. Mira, uno de ellos fue cuando yo estaba en las inferiores de Medellín. Sí, Había un señor que se llama Octavio Rivera. sí, lo conozco. Y el señor no creía en uno, quizá porque traía otros jugadores que de pronto le convenían a él, o de pronto no, yo no era ¿Del gusto de él? del gusto de él, ¿cierto? Pero después llegué a jugar a Medellín. Recién que llegué a Medellín, que la llegada fue muy bonita, la lucha está allá. Llegué y yo creo que él todavía tampoco creía en mí porque le fue a estirar la mano y me la rechazó en 2 ocasiones. Entonces ya después cuando yo empecé a ganarme el puesto, bueno, cuando no me da la mano más me inspiraba. Cuando yo empecé a ganarme el puesto, ahí sí estábamos reunidos entre varios directivos y mi persona y yo ya tenía mi nombre y el hombre ahí sí me estiró la mano. Entonces ahí ¿Se es la donde... diste? Te voy a ser sincero, no se la di en el momento. Pedro Sarmiento me regañó. Me regañó porque no le di la mano y me corrigió, que me pareció muy bien. Y yo le dije el porqué. Yo le dije, es que yo no quería arriesgarme a que la tercera vez me dejara con la mano estirada ante la gente porque me daba pena. Y estaba molesto yo también por eso, realmente estaba molesto. Pero después de que Pedro Sarmiento me corrigió, que Pedro, de verdad, que una gran persona que fue un ángel para mi carrera deportiva, Pedro Sarmiento. Y mi familia y yo lo adoramos mucho, lo amamos mucho por siempre. Él me corrigió y no lo volví a hacer. ¿Y aprendiste? Aprendí, claro, porque más allá del error de otra persona, como me decía Pedro, como tú veas las personas es lo que ves de ti mismo. Así es. A Pedro lo queremos mucho. A Pedro lo tuvimos mucho tiempo acá en esta casa, en Telemedellín, y lo recordamos bastante. De todos esos aprendizajes que tuviste en el fútbol, una gran cantidad de técnicos, en lo personal y en lo profesional, porque al final de cuentas uno aprende de todo. ¿Cuál es ese mensaje que vos digas, ya después de retirado, si algún día me encuentro en la faceta de poder entrenar un equipo de niños, de jóvenes, cuál es ese mensaje que vos crees que puede calar realmente en un joven o en un niño? Vea, no soy entrenador porque sé que es una responsabilidad muy grande, porque si yo fuera entrenador tengo que ser un gran ejemplo para ellos. Pero si yo fuese entrenador, yo les diría a los niños que tengan mucho amor propio, porque yo creo que ahí está la clave. Dios dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo. Entonces, si yo tengo amor propio, puedo trabajar más en mí mismo, en mis proyectos, puedo disfrutar más el juego, puedo disfrutar más de la pelota. En el momento en que me sucedan situaciones, entre comillas, negativas, las enfrentaré con mucha tranquilidad. No lo tomaré como algo malo, sino como un aprendizaje. Entonces yo creo que a los niños les diría que tengan mucho amor propio. ¿Hay algo en el fútbol de lo que te arrepentís? Sí. A ver, yo diría que yo, yo cuando estuve en Medellín, yo dejé de irme para muchos clubes diferentes que me ofrecían mucho dinero, no solamente en Colombia, sino en otros países. Pero a uno le va dando tristeza que, que al final hay muchas cosas que no se valoran, ¿cierto? No hablo de todas las personas porque, por ejemplo, el hincha de Medellín, yo, yo lo quiero mucho. Y no solo el de Medellín, el de Nacional, porque me han hecho sentir muy, muy bien y muy especial. Pero hay cosas que uno va diciendo que, ve, yo, porque hice esto, yo pude haber hecho estas otras cosas. Me arrepiento de no haber disfrutado mucho más, porque yo sé que hubo momentos que tuve temor. Y eso son una de las cosas que yo creo que el jugador pasa mucho por ellas. Yo las viví. Temor del error. Temor de equivocarse, temor de arriesgar, temor de... Yo siento que el jugador pierde mucho el disfrutar cuando está a nivel profesional. Pierde alegría en el juego. Sí, por todo lo que pasa en el entorno alrededor del fútbol.
pero cuando un jugador disfruta del juego, pasan cosas extraordinarias. Yo creo que esa es la clave de James, de Juan Fernando Quintero, de todos estos jugadores que nos muestran. Ellos son un gran ejemplo, para mí ellos son un gran ejemplo. Lucho Díaz, porque ellos disfrutan el juego. La gente dirá, pero es que más de uno lo critica, ¿cierto? Pero yo veo lo bueno en ellos y digo, tan bacano como disfrutan del juego, todo lo que consiguen a través del disfrutar. Y ahí creo que está el momento, la delgada línea de la táctica, de la responsabilidad, de cumplir roles, pero de no olvidarse que cuando alguna vez pisaron la Marte, hicieron un gol olímpico, hicieron un gol de chilena, hicieron un túnel, y ese disfrute los llevó a que todos, al final de cuentas, disfrutáramos del fútbol de ellos. Claro, total. Yo, en lo personal, tengo un jugador, hay muchos jugadores que yo ¿Admiras? admiro y me gusta el juego de ellos. El jugador, la imagen mía desde niño siempre fue Pelé, porque mi padre siempre me lo mencionó, mira, es una persona humilde, es una buena persona, arriesga, disfruta el juego. Entonces es como el modelo mío a seguir como jugador. Entonces yo creo que los jugadores que logran hacer eso, por ejemplo Neymar, a mí me gusta verlo jugar porque siento que él no se dejó dominar por los miedos de un entrenador, por los miedos de un directivo, ¿no? Él arriesga, intenta hacer sus cosas. Y obviamente en el fútbol, y sobre todo en el profesional, hay una gran cantidad de entrenadores que te cohíben, te coartan. Y ¿con quién fue que yo hablé en estos días? Con David Montoya, que también está en el baby fútbol. Y nos contaba una anécdota y decía, es que el señor que está sentado al lado, porque el profesor Peláez está con nosotros en la transmisión del baby fútbol, una vez paré un balón de taco en la raya y me regañó. Pero yo quise seguir disfrutando. Pero hay de verdad entrenadores que van al camerino y te pegan una jugada porque hiciste algo que seguramente al entrenador no le gustó, pero que a la tribuna le hiciste parar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes por qué pienso que pasa eso? Porque es que todos somos esos seres humanos que sentimos, que tenemos miedos, alegrías, fracasos. Vivimos en un mundo dual, pienso yo, ¿cierto? Tenemos tristezas, alegrías, perdemos y ganamos. Entonces, todos adquirimos todo eso desde la niñez. Algunas personas se quedan con muchos miedos durante toda su vida, ¿cierto? Entonces, los entrenadores a veces nos reflejan esos miedos que tienen y nosotros creemos que porque ellos son entrenadores no se pueden equivocar, si ellos se equivocan también, y a veces nos transmiten esos miedos dentro del campo de juego. Entonces uno como jugador tiene que estar muy preparado física, mental y espiritualmente para saber en qué momento alguien tiene miedo, sea un entrenador, sea un compañero y te lo quiere transmitir y uno tener la capacidad de cambiar esas cosas. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez en el fútbol Sí. o En general. en general. Que el fútbol hace parte de. Sí, yo pienso que el fútbol y la vida es lo mismo. Hay personas que dicen que el fútbol no tiene que ver nada con la vida. No sé si saben de fútbol, pero para mí de la vida no saben nada. Entonces, a ver, mi niñez fue extraordinaria. Yo agradezco a Dios porque me puso un padre y una madre, una hermana maravillosa para vivir este proceso acá en la tierra. Y mi niñez ha sido extraordinaria, tengo muy buenas bases de mi familia, muy buenos amigos, un buen barrio, disfruté mucho del juego, eh, logré conocer algunos lugares, no muchos en ese momento porque mi papá no era de demasiados recursos, Sí. pero los lugares que conocí la disfruté. Mi niñez ha sido muy buena, la verdad, fue. John, ¿y hubo algún momento, alguna pela del papá a la mamá por jugar tanto fútbol? John, ya, para un poquitico. ¿Cómo te decían en la casa? No, no, no. No, nunca por eso no, o sea, sí me entraba muy temprano. Sí. Recuerdo que era 8:30, 9 de la noche, yo ya tenía que estar durmiendo. Pero uno jugando fútbol se pasaba de las horas, no, déjeme otro ratico, y al pasarse uno de esas horitas, la pela. Pero bueno, porque es bueno tener orden, respetar a los padres.
Pero la pela más dura que me ha dado mi padre fue una vez en la iglesia. Yo creo que fue la única vez que yo robé. Imagínate que estábamos en la iglesia y mi padre me dio para compartir, ¿cómo se llama? El diezmo. El diezmo, pues, pero era la iglesia católica. Entonces, él me dio 20 pesos. Yo hice que los iba a echar ahí y Te lo los echaste dejé al para bolsillo. mí. Y el Mi papá te papá se dio. dio cuenta, no sé cómo hizo, pero se dio cuenta. Claro, al llegar a casa me di una pela durísimo, durísimo, y desde ese momento yo aprendí que yo no debo de quitarle nada a nadie, y afortunadamente pues mi padre me dio esa pela en ese momento. ¿Qué edad tenías, te acordás? No me acuerdo, pero yo creo que eran por ahí, yo tenía cuántos años, aproximadamente 5 o 6 años creería yo. Y eso te caló para toda la vida. Me quedó marcado. Desde ese momento yo dije, yo no le puedo quitar nada a nadie. Porque mi padre no solamente me dio una pela, sino que me habló de Dios. Me dijo, es que, mire, en los mandamientos dice no robar. Entonces, me sirvió mucho. Sí. Realmente no recuerdo haberle quitado algo más a alguien a partir de ahí. Lo voy a llevar al fútbol. Y lo voy a llevar al fútbol porque quienes hemos estado durante tantos años en el fútbol, digamos que podemos tener un grado de sensibilidad entendiendo que quien pisa una cancha no es un robot, sino un ser humano, común y corriente, que tiene sentimientos. Sí. Pero el hincha, que es pasional, no racional, en la gran mayoría, dice es que este jugador no robó porque no se entregó lo suficiente en la cancha. Entonces lo voy a llevar a ese símil y voy a tratar de igualarlo. En los 10 equipos profesionales que estuviste, ¿crees que entregaste todo de sí, de John Edison Hernández? Sí, sí, porque es que yo creo que la vida es un estado de ánimo. El fútbol y la vida es un estado de ánimo. Siempre lo he visto de esa manera. Entonces todos tenemos estados de ánimo, llamémoslos positivos y negativos. Es parte de nuestra vida. Yo creo que, por ejemplo, Messi, que es el jugador más ganador del mundo, yo creo que no siempre ha sido ganador y no siempre ha jugado bien. Ha tenido sus momentos buenos y entre comillas malos. Entonces yo creo que siempre di lo mejor de mí, todos, sí, yo creo que todos, porque todos tenemos tristezas y alegrías. ¿Alguna vez jugaste con alguna tristeza en el corazón que vos digas, no sé ni cómo jugué? Sí, sí, porque es que a veces cuando pasa algo en el hogar, o algún amigo o personas que uno quiere mucho, eso queda dentro de nuestro corazón y nuestras emociones a veces nos dominan. Entonces entramos al campo de juego y esas emociones todavía están. A veces he leído y dicen que un ser humano tiene alrededor de 60.000 pensamientos al día. Entonces imagina uno controlar todos esos pensamientos. Entonces a veces esas emociones nos dominan y dentro del campo de juego no rendimos muchas veces por esas cosas que suceden en la parte externa. John, de toda esta charla, de irnos por allá hasta el 98 a tejerlo del baby fútbol, ¿qué último mensaje le darías a los jóvenes, a los niños que están empezando esa carrera que vos tuviste la fortuna de tener, de jugar en tantos equipos del fútbol colombiano? Yo a los niños les diría que tengan mucho amor propio, que, que cuando alguien les diga que no pueden lograr algo, que sigan creyendo en ellos mismos, que traten a los demás como quieren ser tratados, que se alimenten bien, que no solamente con el pan terrenal, sino el pan espiritual, porque yo creo que Dios es como un alivio para todos los seres humanos. Entonces a los niños les doy ese consejo para que les vaya muy bien y que disfruten mucho lo que hacen, porque pienso que el que disfruta está más cerca de conseguir éxito. John, gracias. Muchas gracias ¿Lo a ti disfrutó? también. Demasiado, muchas gracias. John Edison La Goma Hernández, un invitado de lujo que tuvimos acá en Laboratorio Podcast de Telemedellín.